El teórico marxista del Estado, Robert Jessop, ha apuntado a la necesidad de engranar un análisis estrictamente económico con cuestiones de índole política y cultural. No se refiere con esto a un discursivismo exaltado de tintes voluntaristas, en el que la materialidad de las relaciones sociales se evapora en la potencia performativa del discurso. Antes bien, partiendo del enfoque regulacionista, Jessop apunta a la constitución discursiva de la muy específica realidad teórica del objeto de regulación. Con esto se refiere al hecho de que la totalidad de elementos que se acoplan en aras de conseguir la reproducción ampliada del capital en un periodo temporal y un marco geográfico determinados, se vinculan en una trama de interlocución compuesta por narrativas públicas, es decir, por leyes, por normas, por instituciones, por pautas de consumo, por paradigmas económicos, etc., las cuales dotan de arraigo, naturalizan e incorporan a los modos de vida el tipo de prácticas que consolidan y garantizan la acumulación capitalista. Desde esta óptica se torna comprensible el valor que cobra la disputa, iniciada a mitad de la década de los 60 y radicalizada durante los años 70 del pasado siglo, por establecer la interpretación hegemónica de la crisis de acumulación en torno a 1967. La respuesta monetarista, como es sabido, opta por una reactualización de la ley de los mercados de Say, que ya había sido cuestionada por Marx. Esto nos remontaría al año 1865. Ante el Consejo General de la Asociación Internacional de Trabajadores, en una alocución que posteriormente se bautizaría con el título de Salario, Precio y Ganancia, Marx confronta la postura del ciudadano Weston. Según este, los trabajadores deberían renunciar a la acción sindical destinada a impulsar medidas salariales, puesto que la inflación resultante de su victoria acabaría por ir contra sus intereses como clase. Marx, por su parte, pone en cuestión el planteamiento de Weston y distinguiendo dos tipos de bienes, que en realidad serían tácitamente tres, es decir, bienes de inversión, bienes de lujo y bienes de primera necesidad. A partir de esta distinción, muestra cómo la presión alcista de los salarios no implicaría una subida general de los precios y cómo, aceptando el supuesto de Weston de un volumen de la producción nacional y una suma salarial constantes, lo que se produciría sería un cambio en los elementos integrantes de la demanda y, solidario con este, un reajuste en la oferta. El marxista polaco Michał Kalecki, en su artículo Lucha de clases y distribución del ingreso nacional, retoma la argumentación marxiana e incide en que un aumento salarial no repercutiría sobre los beneficios del capital, puesto que, en condiciones de fijación monopólica u oligopólica de la oferta, lo que ocurriría sería un aumento en la producción de bienes de primera necesidad o el aumento de los precios de los productos. No ocurre, por consiguiente, ninguna redistribución absoluta de las ganancias en salarios. En este punto, Kalecki introduce su celebérrima noción del ciclo político de la economía. Según esta, aunque el pleno empleo y los altos salarios no puedan considerarse como la causa inmediata de la caída de la tasa de ganancia, serán fuertemente combatidos con el fin de disciplinar la fuerza de trabajo. Retoma aquí el texto de Marx, en donde se señala que ante las subidas salariales el capital responde con la creación de una superpoblación relativa, puesto que forma parte de la confrontación entre capital-trabajo anular la potencia colectiva de los trabajadores. En el caso del pseudo-keynesianismo de posguerra, basado en las medidas contracíclicas tomadas por la instancia estatal para compensar los ciclos bajos de la acumulación, el capital podrá sustraerse de actuar para incrementar la demanda agregada efectiva y el pleno empleo, generando, mediante políticas de austeridad, una situación que merme la potencia de actuación de los trabajadores. La ideología económica que interpreta los altos salarios y el pleno empleo como motivo de la crisis de acumulación, es decir, la llamada teoría de la contracción por beneficios, se revela como falaz si tomamos en cuenta que los problemas de estancamiento económico no han desaparecido con la ofensiva neoliberal destinada a reducir los salarios directos e indirectos. Lo que sí ha ocurrido es una remodelación y racionalización del sistema productivo que ha dado lugar a la creación de un descomunal ejército laboral de reserva bajo la forma del proletariado precario. El contexto en el que acontece esta ruptura es el de un creciente empoderamiento de las fuerzas del trabajo que amenaza con romper el pacto interclasista de posguerra.
El cierre en falso de la crisis de acumulación, mediante la financiarización de la economía, es acompañado por un nuevo marco de la lucha de clases destinado a una remodelación integral de las formas laborales y de los estilos de vida. En los 80, como señaló Joseph Steinl, con el ingenioso nombre de restauración borbónica en la economía, fue el capital quien rompió el ciclo político de la economía de forma regresiva, imponiendo un desempleo creciente, contracciones salariales y una mayor disciplina a los trabajadores. Como ha señalado Pablo López Álvarez, el trabajo juega un papel central a la hora de aunar los dos enfoques privilegiados, el marxista y el Foucaultiano, en los abordajes teóricos sobre el neoliberalismo, aun cuando los abundantes estudios sobre el cuerpo y el sujeto en la filosofía posmoderna han tendido a soslayar esta realidad, la realidad del trabajo. Un segundo olvido, no menos importante, es el que la vulgata neoliberal comete con el Estado. Las lecturas a izquierda y derecha, que han decretado su definitiva obsolescencia en base al vaciamiento de sus funciones sociales y al hecho de que el capitalismo financiero ha terminado por horadar su capacidad para ejercer como avalista en última instancia, son sencillamente falsas. La vigencia de la institución estatal como instancia mediadora entre los dictados del ciclo de acumulación capitalista y las configuraciones sociales concretas es sencillamente indiscutible, y se trata más bien de especificar qué transformaciones han acontecido en este haz de relaciones que es el Estado para garantizar el despliegue exitoso de las tendencias neoliberales. Bob Jessop se ha referido a un tránsito del Keynesian Welfare State a un Schumpeterian Workfare State. El autor postula, apoyándose en la distinción de pulanzas entre funciones particulares del Estado, es decir, económicas, políticas e ideológicas, y una función general consistente en asegurar la cohesión en una sociedad dividida en clases, ha asegurado la existencia de un proceso de vaciamiento del Estado. Este se debe a que en el cotidiano desarrollo de los niveles sub- y supraestatales surgen y han de ser satisfechas una serie de necesidades que comienzan a hacer redundantes o contradictorias algunas de las competencias de la gerencia político-estatal. Ahora, las conexiones entre lo global y lo local se establecen en una abigarrada red de relaciones que no siempre se atiene a los marcos estatales, distribuyendo las competencias que Poulantzas denominaba particulares en un entramado de gobernanzas multiescalar. El abandono de las políticas keynesianas resulta de singular importancia para este fenómeno, pues la sustitución de la política de incentivo de la demanda por una gestión económica destinada a estimular la oferta y las exportaciones conlleva, a un tiempo, una desterritorialización de los mercados y el surgimiento de distinciones cualitativas en el interior del territorio. El Workfare State, como institución dúctil que innova la zaga de los requisitos del mercado, adquiere un carácter fundamentalmente punitivo y se concentra en contener el descontento social, pues, en la práctica, no es sino el garante de la reordenación productiva que hace primar el beneficio sobre los derechos redistributivos. Resulta así patente una predisposición a la normalización disciplinaria como mecanismo de reproducción social, es decir, como forma de contener a nivel interno la descohesión derivada de la internacionalización que el propio Estado gestiona y estimula. De esta forma, el esclerótico Workfare State deviene la metagobernanza que sirve de puente entre los diferentes niveles. El Estado, por lo tanto, no sale indemne de las dos tendencias generales que cabe atribuir al neoliberalismo: la organización reticular, por un lado, y la proliferación de la forma empresa en todos los estratos sociales. Más allá del empresario de sí, célebre fórmula acuñada por Foucault para describir el tipo de subjetividad promovida por las teorías del capital humano, también el Estado comienza, al modo del clúster, a desarrollar prácticas de externalización de funciones. Y, de forma análoga a la empresa en red, mantiene un núcleo organizativo destinado a la gestión, logística y diseño estratégico, conservando, pese a su vaciamiento, el control sobre aquellas funciones indispensables para garantizar la cohesión de un modo de regulación social adecuado a la reproducción ampliada del capital. La pérdida de los amortiguadores sociales, pareja al abandono del welfarismo y los incrementos en la explotación de la fuerza de trabajo, conllevan una serie de modulaciones en el régimen laboral. Estas arraigan en el abandono del objetivo político-económico del pleno empleo y la consiguiente producción de una tasa natural de desempleo, fórmula neoliberal.
acuñada por von Mises, que reduce el mínimo de capacidad de negociación de la clase trabajadora. Además de estas, la transformación en la correlación de fuerzas responde a otras causas remotas. Podemos encontrar en la reivindicación del pleno empleo por el sindicalismo fordista, así como en el vínculo velado entre salario y ciudadanía, la causa de un cambio en la consideración del trabajo en el imaginario político progresista. Al disociar la actividad laboral del sufrimiento y la explotación y al enfatizar la visión del empleo como un modo de consolidación de la identidad y un garante de la reproducción y el acceso al consumo, se sientan las bases para una actitud militante inerme y nostálgica ante el novedoso exceso estructural de fuerza de trabajo a nivel global. Resulta fecundo para el estudio de estas cuestiones el estudio que Sergio Bologna hace de la heurística operaísta en Crisis de la clase media y posfordismo. Miembro fundador de Potere Operaio, el autor, mucho menos dado a la especulación que otros componentes del grupo, mantiene la consideración de las formas de dominio capitalistas como relaciones que mutan a la zaga de las luchas obreras en la producción. En este sentido, analiza el surgimiento del trabajo autónomo en la República de Weimar y su reactivación en el interior del régimen fordista como una reacción crítica a la jerarquía fabril y al victorianismo característico de las formas de vida predominantes en la clase trabajadora. En su estudio analiza ciertas demandas de libertad propias del autonomismo italiano, el movimiento anarquista alemán o diversos movimientos feministas que se encaminaban, en muchos casos, a conquistar la autonomía dentro del mercado laboral a través de formas de trabajo por cuenta propia e iniciativas cooperativistas. Así, centra su atención en la potencia del trabajo autónomo que se generaliza en el posfordismo previa eliminación de todo impulso cooperativo, como piedra angular de una política emancipatoria actualizada y que haya asumido el desborde irreversible de los marcos laborales fordistas. El régimen laboral posfordista muestra una acusada tendencia a actuar sobre la extracción de plusvalía absoluta y relativa mediante una generalización de la flexibilidad laboral que implica gran inseguridad en el acceso a los medios para la reproducción de la propia existencia. La compresión espaciotemporal solidaria con las nuevas formas de organización y gestión que optimizan la producción mediante la reducción de stocks y que reconfiguran el territorio de la ciudad, incentivando las disposiciones espaciales que favorecen la circulación de transportes, información y capitales, apuntala la diseminación a escala planetaria de las tareas productivas y una redistribución a nivel local que hace orbitar en torno a una empresa matriz cientos de microempresas especializadas en una minúscula parte del proceso productivo. ¿Cuánto queda? 5 minutos. Vale. Esto implica una tendencia a la hogarización del trabajo que, como ha señalado David Harvey, conlleva una especie de retorno a la subsunción formal cuyas consecuencias no hemos de soslayar. Sobre todo por lo que respecta a una intensificación de la dominación con un más marcado sesgo de género que, dado el traslado de la explotación laboral al domicilio, tiende a descuidar el control legal sobre la actividad laboral. Concomitante a estos procesos, rige una terciarización del trabajo resultante tanto de la deslocalización como de la expansión de la mercantilización a terrenos vetados por el fordismo. Pero si un elemento vinculado a todo lo anterior es puesto en el centro del análisis teórico de Sergio Bologna, ese es la logística. La logística es un arte de origen militar que consiste en la optimización de flujos en base a la gestión de la información, el almacenaje y el transporte, y que, contra lo que sostienen algunos apologetas del trabajo inmaterial, requiere de enormes inversiones en capital fijo. Dado el volumen de este sector en el nuevo modo de regulación, Bologna lo describe como esa auténtica multitud de la globalización, atribuyéndole la posición estratégica que Marx concedía al proletariado para influir, mediante su constitución en sujeto político, sobre los resortes de la arquitectónica capitalista. Precisamente por eso, el autor lamenta la ausencia de estudios y legislación que se centren en las características de este sector sin intentar amoldarlo a unos esquemas fordistas prefijados. Estos o bien toman por indicadores el salario y la jornada laboral estandarizada, o bien simplemente aceptan acríticamente un modelo legislativo que no cuestiona la ficción jurídica de la empresa unipersonal. Concluyamos analizando precisamente esta.
Considerada por Boloña como un oxímoron, su función es la de sortear las restricciones jurídicas que el derecho laboral y muy específicamente el derecho de negociación colectiva como resultado de la lucha de clases obreras imponía en la libre contratación de mano de obra. Al reducir las relaciones mercantiles a libres intercambios de servicios entre empresas, se elimina la relación salarial como reducto último del vínculo social y se somete al trabajador a una incertidumbre existencial que lo entrega al arbitrio de quien demanda sus servicios. Las consecuencias de esto no son pocas. La enorme competencia entre microempresas que han de distinguirse entre sí, lleva a la experimentación de la propia imagen bajo la forma del marketing y parece romper la homogeneidad característica del obrero fabril y su constitución identitaria vinculada al empleo en favor de una valorización de los perfiles profesionales individualizados, con trayectorias curriculares únicas y abiertas a la formación continua, al fomento de la empleabilidad, a la autorresponsabilización y a la autoevaluación, las cuales no se encuentran lejos del constructivismo radical característico de las teorías de la subjetividad posmodernas. Esta anfetamínica búsqueda de la distinción deja su impronta, por supuesto, en el ámbito de la circulación, con el abandono del consumo estandarizado y la creación de nichos de mercado altamente diferenciados, en donde el consumo se garantiza por el acceso masivo de las clases trabajadoras a la financiarización, el cual permite, contra toda perspectiva keynesiano-marxista, incrementar la demanda agregada efectiva sin elevar los salarios reales. Todos estos elementos implican una fuerte reconfiguración de la gramática espaciotemporal de nuestra experiencia que ahora solo nos limitamos a resumir. Por lo que hace al tiempo, el fordismo implica una división de la experiencia estructurada fundamentalmente en 3 puntos. La división entre jornada laboral y tiempo libre, en segundo lugar, un tiempo cíclico marcado por el salario, en tercer lugar, la posibilidad de construir un proyecto vital que describa una narrativa continua e incluso la posibilidad del relevo generacional en el puesto de trabajo. Son especialmente interesantes los estudios de Álvaro García Linera sobre la minería boliviana a este respecto. La heterogeneidad formal y las divisiones flexibles de las nuevas jornadas laborales, así como la generalización del contrato temporal y, sobre todo, la proliferación de empresas unipersonales, borrarán de un plumazo la temporalidad cíclica del salario y, con ella, la distinción entre jornada laboral y tiempo libre. Si de un desempeño exitoso, responsabilidad del trabajador, depende la supervivencia de la empresa que él mismo ha llegado a ser, basta un ajuste de plazos por parte del demandante del servicio para que se opere una intensificación cualitativa del ritmo de trabajo y se desborden las horas acaparadas por este. Esta incertidumbre y dependencia del arbitrio ajeno parece relegar al contable de sí a un tiempo vital marcado por el corto plazo de cada contrato, por la alternancia entre periodos de autoexplotación de alta intensidad con periodos ociosos y por el riesgo permanente como forma general de la temporalidad. Como ha señalado Pablo López, este es un modelo de trabajo que aspira a lo incorpóreo, en donde el sujeto gestiona sus energías más que su tiempo a fin de rentabilizar al máximo la propia existencia. Tal situación es del todo afín a cómo el gestor del capital humano teorizado por Gary Becker y Theodore Schutz opta por decisiones sustituibles en condiciones de información imperfecta, es decir, de riesgo e inestabilidad en aras de maximizar su beneficio. Por lo que respecta al espacio, y con esto concluyo, el abandono del régimen taylorista clausura la distinción entre un espacio de trabajo público, la fábrica o la oficina, y un espacio de no trabajo o reservado a los trabajos reproductivos, en favor de un espacio descualificado cuyo único requisito es la conexión, a menudo virtual, con la totalidad del planeta. La extensión de la jornada laboral hasta hacerla coincidir con la propia vida, así como la hogarización y surgimiento de los clúster unidas a las mejoras en los transportes y la comunicación, comprimen la experiencia espacio-temporal en un proceso solidario a la aceleración de los ciclos de rotación del capital, haciendo de una simultaneidad que juxtapone imágenes sin fondo ni solución de continuidad entre sí, la forma privilegiada de una narrativa vital y laboral que se empecina en reproducir las formas narrativas de las vanguardias pictóricas, fílmicas y literarias.
Así, como ha señalado Jamieson en su obra sobre la posmodernidad, y aunque excede las posibilidades de nuestra exposición dar cuenta de esta dimensión, todos estos fenómenos entrelazan las dimensiones cultural y económica, dando pie a una tendencia que, al modo de Negri en Arte y Multitudo, pareciera basarse en la innovación artística como prefiguradora de las formas de experiencia por venir, aquellas que terminarán por imponerse a partir de las transformaciones en el proceso productivo y en el régimen laboral. Obrigado.